Buenos días a todos, muy buenos días. Buenos días, hoy es domingo 4 de septiembre de 2022 y estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina. Mi prédica de esta mañana, la prédica de esta mañana, tiene por título Que Dios nos instruya en sus caminos. Que Dios nos instruya en sus caminos. Pero antes de pasar directamente a la prédica, voy a hacer referencia a un acontecimiento que ha conmocionado a toda la República Argentina y, ¿por qué no?, países vecinos, que es ese atentado contra la vida de la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner. Un hombre que se acerca, una cosa inesperada y una cosa extraña, se acerca casi hasta donde está la vicepresidenta, le apunta con un arma, aparentemente gatilla, la bala no sale, y ahí se produjeron toda una serie de cuestiones en torno a este acontecimiento. Nosotros como evangélicos, y desde que yo tenga memoria, hemos sustentado siempre la no violencia. Hemos estado en contra de la violencia siempre, porque ese es un mensaje fundamental del Evangelio. Y por supuesto que estamos en contra de este acto, de este atentado, de este hecho de violencia. Durante los años 70 que yo sí viví, los evangélicos hemos estado al margen de los hechos de violencia. Por un lado, los hechos de violencia perpetrados por los terroristas, los subversivos de aquel entonces, los montoneros, el ERP y otras organizaciones, y organizaciones de derecha como la AAA, en fin, hemos vivido cosas muy tremendas en la Argentina, con atentados, con explosiones en un lado, explosiones en otro, una cantidad de muertos. Hemos estado en contra de eso, porque el Evangelio nos enseña a estar en contra de la violencia y de la incitación a la violencia, que es otro problema tremendo, y de la incitación a la violencia. Este atentado o presunto atentado tiene que ser debidamente esclarecido. Hay cosas que son oscuras, pero hay una cuestión fundamental que nosotros tenemos que conocer y reconocer, que tenemos que respetar las instituciones, y la mejor manera de enfrentar a la violencia en cualquiera de sus manifestaciones es el respeto por las instituciones. El respeto por las instituciones y la valoración de las instituciones de la nación son el resguardo para todo hecho de violencia. Y tenemos que aprender eso los argentinos, porque me parece que vamos en un camino de deterioro de las instituciones que nada tiene que ver ni con la paz, ni con la libertad, ni con la justicia. Así que esta es la reflexión que yo tengo. Por supuesto hay cosas para analizar, todavía hace falta que la justicia se expida. Un caso inesperado y extraño, un extranjero atenta contra la vida de la vicepresidenta de la Nación. No estaba prácticamente en la hipótesis de nadie. Oremos por nuestra patria en el sentido de que Dios impida el establecimiento de la violencia. Yo ya viví, y algunos de ustedes que están acá y algunos que me escuchan, vivieron también años de violencia en la Argentina y años de muerte en la Argentina, años de asesinatos y de atentados. Por supuesto, no queremos eso para nuestra patria. Oremos en ese sentido, en esa dirección. Oremos por el respeto a las instituciones. Oremos por la paz y la justicia. Nosotros somos instrumentos
en manos de Dios, por la libertad, por la paz y por la justicia. Paso ahora al mensaje de esta mañana. Que Dios nos instruya en sus caminos. Que Dios nos instruya en sus caminos. Hay dos pasajes en el Antiguo Testamento que son muy paralelos. Uno se encuentra en el profeta Miqueas y otro se encuentra en el libro de Isaías. Y son dos pasajes muy paralelos, casi exactamente iguales los dos pasajes. Voy a leer el texto de Miqueas que se encuentra en el capítulo 4 de este libro. Dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Los caminos de Dios, las sendas de Dios, tiene que ver con el propósito y con la voluntad de Dios. De esta manera lo dice. Es como cuando uno anda por un camino, y puede ser un camino torcido, puede ser un camino que lleva a la destrucción, o puede ser un camino puesto por Dios que lleva a la libertad, a la bendición, a la salvación. Entonces el mensaje profético es el siguiente: que muchos vendrán para pedirle a Dios que nos enseñe a andar en sus caminos, quiere decir que nos enseñe a andar en su voluntad. Los caminos de Dios no se reconocen a simple vista. Es como si fueran caminos, pero que están más o menos ocultos a la vista. No son evidentes o no son naturalmente evidentes los caminos de Dios. Esto hay que saberlo, hay que reconocerlo. Por eso dice la palabra que Dios nos enseña o nos enseñará a las gentes, a los pueblos, a las naciones. Dios va a enseñar cuáles son sus caminos y va a enseñar a andar por los caminos, a caminar por esas sendas. El Salmo 25 lo dice con total claridad. Dice: Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Pero ¿qué es esto de los caminos de Dios? Por supuesto que es una forma, una manera de decir, de andar de acuerdo con la voluntad de Dios. A transitar paso a paso, día a día, conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios quiere. ¿Y por qué digo que no son evidentes? Porque no lo son. Necesitamos ser enseñados en eso. Si nuestra nación tuviera la gracia de caminar en los caminos de Dios, otra cosa sería. Muy distinta sería nuestra nación. Si una persona tiene la decisión y la voluntad de caminar en los caminos de Dios y buscar los caminos de Dios, otra cosa es la vida, otra cosa sería la existencia, otra cosa sería el destino, por decirlo de alguna manera. Aunque los evangélicos no nos gusta hablar de destino, sino nos gusta hablar de voluntad y propósito de Dios, donde Dios quiere que lleguemos. También el Salmo 86 lo dice: enséñame, oh Señor, tu camino y andaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. 3 cosas dice aquí. Pide a Dios que le enseñe cuáles son los caminos. Y andaré en tu verdad, porque los caminos de Dios son caminos de verdad, son caminos de justicia. Estas 2 cosas son fundamentales, verdad y justicia. Son caminos de verdad y son caminos de justicia. 2 conceptos poco tenidos en cuenta.
tanto la verdad como la justicia, muy poco tenidos en cuenta. Pero no tenidos en cuenta a nivel de la nación o del gobierno, por supuesto que no son tenidos en cuenta a nivel de gobierno, a nivel de la nación. Claro que no son tenidos en cuenta. Lo tengo que decir, lo he dicho varias veces y lo voy a volver a decir todas las veces. Ojalá quienes nos gobiernan anduvieran en verdad y en justicia. Y lo digo en términos generales, y lo tengo que decir. Pero no solamente para el gobierno o los gobiernos. Es para la vida cotidiana, para la vida de las personas, para la vida de las familias. Enséñame, Señor, tu camino y andaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Hay otra traducción que en lugar de afirma usa la palabra unifica mi corazón, que el sentido es este. Tengo el corazón dividido, no sé para dónde andar. Unifica, que mi corazón pueda ser coherente, que no pueda andar mirando para acá y para allá, para acá y para allá, para acá y para allá permanentemente. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Yo hablé hace unos domingos atrás acerca de la ira de Dios, ese concepto del cual nadie quiere hablar porque no tiene buena prensa. No tiene buena prensa, es decir, una cosa que no, en fin, mejor hablar acerca de, qué sé yo, de la bendición de Dios. Predicamos siempre sobre la bendición de Dios. Tenemos que predicar acerca de la justicia de Dios, acerca de la ira de Dios. Afirma, dice el salmista, mi corazón, para que te respete, para que tema tu nombre, para que me dé cuenta, logre darme cuenta de que si ando por una senda errada, el fin no va a ser bueno, las consecuencias no van a ser buenas, van a ser malas. Y a veces se comienzan a vivir. En el trayecto del camino torcido, se comienzan a vivir las consecuencias de una vida desordenada. Del camino torcido. Resulta que cuando el Señor predicaba, ni bien comenzó a predicar tuvo enemigos. Los evangelios lo relatan con total claridad. Cuando Él empieza a predicar y a hacer milagros, mucha gente le seguía, pero rápidamente se ganó enemigos. Esos enemigos fueron fundamentalmente los fariseos. Acá va a hablar de fariseos y herodianos, este texto que voy a leer luego, que eran precisamente los de la corte del rey Herodes. Y los fariseos eran los que manejaban la religión, manejaban la religión del pueblo. Una religión hueca. Entonces, en determinado momento se acercaron a Jesús. Eran gente torcida, por decir así. Eran gente retorcida, eran gente que hipócritas, ponían una cara y tenían un pensamiento, eran muy característicos en ese sentido, en la hipocresía. Entonces, en determinado momento se acercan a Jesús con la intención de hacerle a Jesús una pregunta complicada que ellos suponían que lo iba a descolocar al Señor, y el Señor les dio una respuesta extraordinaria que hasta el día de hoy nosotros la usamos. Dice San Marcos capítulo 12, versículo 14, viniendo ellos, los fariseos y los herodianos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz. Acá empiezan a adularlo. Sabemos que eres hombre veraz. Y que no te importa el comentario de la gente. Porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Hicieron estos hombres que venían con una mala intención una declaración exacta y precisa que el Señor con verdad enseñaba que el camino de Dios. Ellos venían para entramparlo,
para tenderle una trampa. Algún día hay que predicar acerca de las trampas y de las formas de las trampas, ¿no? La pregunta que le querían hacer es que le mostraron una moneda y dije, no le mostraron una moneda. El Señor después le pidió que le mostrara una moneda. Le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César? Porque ellos tenían que pagar impuestos al Imperio Romano. Ahí cuando el Señor les da esta respuesta que es admirable. Enséñenme una moneda. Sacaron una moneda y le dice, ¿de quién es la inscripción? ¿De Dios o de César? Tenía la cara de César la moneda. Bueno, entonces denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Extraordinario. El punto fundamental es que esta gente reconocía dos cosas en Jesús. Primero, con verdad, y segundo, que enseñaba el camino de Dios. Ellos no lo siguieron. Esta gente no siguió ese camino que reconocían que estaba hecho con verdad. Y le dijeron al Señor Jesucristo, le dijeron, no eres una persona que se va a la cual le interesa el comentario de la gente, ni la apariencia, ni eso. Eso también es una verdad. Cuando uno habla el Evangelio, cuando uno predica el Evangelio, y Dios te da cosas para hablar y para decir, no te tiene que importar qué va a comentar la gente. No te tiene que importar qué va a comentar la gente. Cada vez se ha puesto más complicado predicar el Evangelio porque cada vez más estás pensando a ver qué va a decir, qué va a decir la opinión pública o inclusive actualmente, qué va a pensar el gobierno de esto. ¿Qué va a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Le va a caer bien o le va a caer mal? Ya los profetas del Antiguo Testamento predicaban y a mucha gente le caía muy mal la prédica de los profetas. Les caía mal. Pero ellos estaban mandados a hablar en nombre de Dios. Con verdad enseñas. Y fíjense qué cosa interesante esto del camino de Dios, de la senda de Dios. Lo que Dios nos va diciendo que nosotros tenemos que hacer y por dónde tenemos que andar y de qué manera tenemos que andar. Que el Salmo 96 hace referencia a un acontecimiento en la historia del pueblo. Y dice así, por 40 años estuve disgustado con la nación y dije, este es un pueblo que divaga de corazón, es decir, está en cualquier cosa y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. No van a entrar en mi reposo porque yo les enseñé mis caminos, pero no lo conocieron, no les importó, circulan por cualquier lado, están en cualquiera, como decimos actualmente, están en cualquiera y no le prestan atención a mis caminos. Entonces dice Dios, las consecuencias de esto es que no van a entrar en mi reposo. ¿Qué quiere decir entrar en el reposo? En la gracia de Dios, en la paz de Dios, en la comunión con Dios. Ese camino que ustedes han elegido es un camino que solamente los lleva, la Biblia dice a la perdición, pero vamos a explicar, vamos a poner en otros términos. Los lleva a la confusión, los lleva a la inestabilidad, los lleva al temor, los lleva a la grieta, como se dice actualmente. En la Argentina se ha puesto muy de moda la palabra grieta, porque precisamente menospreciaron mis enseñanzas. Yo quise enseñarles acerca del camino. Ustedes saben que a los creyentes en Cristo, en el primer siglo, en la época apostólica, no los llamaban cristianos, después los llamaban cristianos, pero despectivamente. Asimismo se llamaban los del camino. Los del camino se llamaban unos a otros. ¿Qué quiere decir? Son los que seguimos el camino de Dios, son los que seguimos el camino que Cristo nos enseñó y nosotros vamos para ahí y no nos desviamos. Y le enseñamos a otra gente a andar en ese camino. Por eso se llamaban los del camino. Cumpliendo la palabra profética
de Miqueas y de Isaías. Vendrán muchas naciones y dirán, vengan y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas. Sión es el monte donde estaba sentada la ciudad de Jerusalén. También a Jerusalén se la llama Sión y también al pueblo de Dios se le llama Sión. Representa el lugar del establecimiento de Dios. Y los creyentes de la época apostólica y los apóstoles iban por los caminos enseñando el camino. Iban por los caminos enseñando el camino y diciendo, no vayan por ahí, vayan por este camino, esta es la vida, esta es la forma, esto es lo que Dios quiere. Cumpliendo la profecía, vendrán gentes de todas partes y aprenderán el camino. Cuando en un principio los apóstoles les predicaban solamente al pueblo de Dios, a los judíos, pero después hubieron algunos que fueron enviados por Dios a predicar del camino a los que no eran judíos. Y después algunos creyentes cuyos nombres ni siquiera sabemos, iban por el camino y predicaban, iban por los caminos y predicaban acerca del camino de Cristo, a cualquiera, a todo el mundo. No importa si eran judíos, si eran o no, unos griegos, y se convirtieron y después esa gente iban por los caminos hablando acerca del camino. Qué cosa interesante, los caminos y el camino. Las sendas de Dios. El Salmo 23 que conocemos, en el versículo 3, el salmista ora pidiéndole a Dios o hablando de Dios y diciendo que el Señor, mi pastor, me guiará por caminos de justicia por amor de su nombre. El pastor del Salmo 23 es el que guía, Dios es el que guía por sendas de justicia, por caminos de justicia. ¿Qué es sendas de justicia? En la terminología bíblica, la justicia es hacer la voluntad de Dios, punto. La justicia es hacer la voluntad de Dios. Y eso implica una gran cantidad de cosas. Dios nos instruye en sus caminos. Tenemos que pedirle a Dios que nos instruya en sus caminos. En sus caminos. Porque la obra del enemigo es desviarnos por cualquier lugar, por cualquier doctrina, por cualquier cosa, por cualquier lado. Aunque parezca bueno. Pero no es el camino de Dios, no son los caminos de Dios. La iglesia de Cristo tiene que ser instruida en el camino de Dios. Nosotros vamos a recibir dentro de poco a un pastor que tiene un ministerio muy importante acerca del manejo de los bienes materiales, del manejo del dinero. Pero es el manejo del dinero en concordancia con el camino de Dios. No cualquier manejo de dinero. No cualquier manejo de los bienes materiales. Porque todas las cosas de nuestra vida tienen que estar encaminadas y guiadas precisamente en el camino de Dios. ¿Cuántas veces podemos hablar con personas que están muy desorientadas en muchas cosas? ¿Y uno qué hace? ¿Le empieza a dar consejos sobre esto, sobre esto, sobre esto otro? No. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace un creyente? No solamente un pastor. ¿Qué hace un evangélico? ¿Qué hace un hijo de Dios? Lo instruye en el camino. Lo instruye en el camino de Dios. Empezá por esto. Y si recibe y entiende, va a poder ver
En la luz de ese camino, porque es un camino iluminado por la luz de Dios, por tanto, no es percibible por cualquiera, no cualquiera lo percibe, pero cuando la persona comienza a andar el camino y comienza a percibir esa luz de Dios, se va dando cuenta o le va siendo revelado, y al verse revelado se va dando cuenta de muchas cosas y ajusta su mira, su enfoque, el enfoque de su vida, para caminar precisamente por ese camino. Es un camino de gracia, un camino de bendición. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe sus caminos, que nos instruya, que nos muestre y que nos enseñe cómo se anda por ahí. Que nos enseñe cómo se anda por ahí. Necesitaríamos que toda la sociedad fuera instruida en los caminos de Dios y aprendiera cómo se circula por ahí. ¿Cómo podemos hacer para circular, para andar? ¿Cuáles son las señales? Es un camino que tiene señales, ¿viste? Es muy complicado cuando se pierden las señales o se destruyen las señales o están equivocadas las señales en los caminos. Pero el camino de Dios tiene señales que no se pueden torcer y nos van conduciendo por ese camino. Ahora tenemos que saber apreciarlas. Tenemos que saber, tenemos que reconocerlo. A simple vista no se ve. A simple vista no se nota. Por eso el salmista pide, muéstrame tus caminos, dice. Enséñame tus sendas, enséñame, oh Señor, tu camino y andaré en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y aún los enemigos del Señor que le dijeron, sabemos que tú enseñas el camino de Dios. Sí, así es cierto. El camino. Camino de Dios. El camino de la voluntad de Dios. Es una bendición. Es la palabra, es la promesa. ¿Cuántos han dado testimonio del extravío antes de conocer y comenzar a caminar por las sendas de Dios, por los caminos de Dios? ¡Qué extravío! ¡Qué locura! Ese es el llamado y esa es la exhortación en esta mañana. Deja de andar dando vueltas zigzagueando. Deja que Dios te enseñe su camino. Deja que la gracia del Espíritu te vaya. Lo puede hacer de muchas maneras. Lo puede hacer de muchas maneras. Pero deja que Dios te instruya en sus caminos. Son caminos de gracia, caminos de bendición y caminos de salvación. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén para Él.